Así que les dejo a Jesús. Dale, Jesús. Perdón, si tienen alguna pregunta, levanten la mano o háganla en el chat y para poderles dar la palabra. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Jesús Barrera. Como saben, soy residente de segundo año de ginecología y obstetricia del Hospital 1 de Mayo. Y este día voy a compartir con ustedes la clase de enfermedades tiroideas y embarazo. Si tienen alguna duda, como dice el doctor, levanten la mano o escriban en el chat. Y si me puede hacer el favor el doctor Vides de leerlas, porque desde compartir la pantalla no puedo verlas directamente. Ok. Ok, muy bien, empecemos. Primero, antes que todo, quería hablar algo que para entender completamente el espectro de enfermedades que se nos viene hablando de tiroides y embarazo, hay que tener muy bien claro cómo es que funciona la tiroides y dónde está y cómo es y qué es. Entonces vamos a empezar con un poco de anatomía y embriología y la fisiología de la tal. Más que todo, hay que empezar a hablar que embriológicamente la glándula tiroides se inicia en la tercera semana de la gestación como un esbozo del endodermo que se encuentra en la faringe, por este modo, por este lado. Posterior a eso, hace un recorrido desde la lengua, de la tercera semana, hace un recorrido por enfrente del hueso hioides, por enfrente de la laringe, hasta ubicarse en su posición final alrededor de la séptima semana. Y ya se queda ahí. Hay trastornos como el quiste tirogloso, que es una afectación que se da en este recorrido que hace la tiroides desde que se origina en la tercera semana. También se puede dar una patología de origen embriológico como la ectopia tiroidea, en el que se encuentran porciones de la glándula tiroides a nivel de la lengua. Anatómicamente, voy a ocupar esta aplicación para especificar esto. La glándula tiroides es una de las más grandes glándulas que se encuentran en el cuerpo humano. Como podemos ver, se ubica por debajo de la laringe y por delante y a los lados de la tráquea. Esta glándula está compuesta por un istmo y dos lóbulos. Está compuesta también en algunas ocasiones por un apéndice normal conocido como lóbulo piramidal de la tiroides. Y simplemente es una proyección de tejido tiroideo hacia el hueso hioides sin ninguna otra normalidad. La glándula tiroides obtiene su irrigación de las arterias tiroideas inferiores y superiores. Hay que tomar en cuenta que esta es una glándula muy vascularizada, puesto que sus productos hormonales van directo a realizar unas acciones demasiado importantes en todos los tejidos. Entonces, su aporte de irrigación viene dado más que todo por la arteria tiroidea superior, que es rama de la arteria carótida externa, esta de aquí, esta es la carótida externa, y de abajo esta es la tiroidea inferior, esta otra pequeña. Y por atrás podemos ver cómo la arteria tiroidea inferior viene a irrigarla, más que todo, en esta área de acá, donde tengo el puntero, le irriga y esa es rama de la arteria subclavia. Aquí podemos observar lo del el lóbulo piramidal que les mencionaba, que es nada más una variante normal que se dice la literatura moderna, que se puede encontrar en el 50% de las personas, con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Y como podemos ver, su relación estrecha con los cartílagos laringe, la tráquea, los vasos carótidos, está muy irrigada. Histológicamente, la glándula tiroides está compuesta por unas estructuras foliculares que dentro de ellas contienen algo llamado coloide. Como toda glándula tiene su estroma y su parénquima. En su parénquima encontramos los folículos
que en su interior van a medir entre 100 y 300 micrómetros, y ahí van a guardar los productos de la síntesis de hormonas, las hormonas. Tenemos acá, esto de acá sería la luz del folículo, y este sería el epitelio folicular, que es un epitelio cúbico simple. Sin embargo, como lo vamos a ver adelante, como lo voy a explicar, este epitelio puede adaptarse debido a la estimulación que recibe de parte de la hormona estimulante de la tiroides. Y así va a ser, digamos, un epitelio cúbico o aplanado cuando no tenga una estimulación directa, o un epitelio columnar cuando tenga demasiada estimulación. Eso se puede ver en algunos casos, como el bocio, donde hay una estimulación excesiva de la TSH, pero la glándula simplemente se hace más, la célula simplemente se hace más grande. Podemos ver los capilares que la rodean, que son muy importantes, ya que a través de ellos se hará la captación de yodo, y también ahí mismo se va a hacer la liberación de las hormonas tiroideas. Esta imagen es parte de la histología, pero ya no es una imagen, no es un dibujito. Igual aquí podemos ver el folículo y las células cúbicas aplanadas. Tejido conectivo que los rodea. Las células parafoliculares también se logran ver en algunas proyecciones. Eso es más que todo la histología propia de la glándula, que es, entre todas las glándulas que existen en el cuerpo, esta es una de las más grandes, pesando entre 10, 15 a 20 gramos, dependiendo de la literatura, y que es la única capaz de almacenar la suficiente cantidad de producto hormonal para abastecer, digamos, el cuerpo durante un tiempo prolongado. Debido a esto, es que la característica que cuando hay supresión, digamos, de yodo en la dieta completamente, hay reservas de las hormonas tiroideas para cierto tiempo. En cuanto para hablar y entender y comprender los trastornos tiroideos, hay que tener en cuenta muy bien cómo se forman las hormonas tiroideas, de qué responsabilidad, en qué parte de las células se forman. En esta diapositiva solamente enlisté los procesos, solamente para que tuviéramos una idea del orden que se sigue dentro de la célula, aunque sabemos que obviamente en una célula todo es un proceso dinámico y todo se da al mismo tiempo. Mientras se hace la recaptación, se llevan los otros procesos. Y a posterior ahorita voy a explicar. Esta célula ejemplifica una célula folicular con este lado de acá, donde tengo el puntero. Este es la membrana basal, y este es el capilar. Por acá, llegarán a través de la dieta, nosotros consumimos yodo, y entonces en una diversidad de alimentos, como los mariscos, como las algas marinas, lácteos y algunas verduras. Todo eso se absorbe como yoduro en la sangre y circula y llega a la membrana basal. Acá, para que entre a la célula folicular, que es esta de aquí, comprenderemos que es esta, se necesita de un SIN portador, que es más que una proteína de membrana, que es esta de acá, que lo que hace es introducir yodo, pero para introducir yodo introduce también sodio al mismo tiempo. Esto lo hace en contra de un gradiente del sodio al interior de la célula, por lo cual necesita de mucha energía para llevar a cabo este proceso. Este proceso se apoya en la utilización de las bombas de sodio, potasio, ATPasa, que se encuentran en el interior de la célula y que brindan la energía necesaria para llevar a cabo este paso, que es un paso crucial para la síntesis de las hormonas tiroideas, la recaptación de yodo. Una vez el yodo haya entrado a la célula, acá vamos a tener que la célula atraviesa todo, el yodo atraviesa toda la célula y llega a la membrana apical. Esto de acá sería lo que entenderíamos como el folículo, el lado donde la luz del folículo, esta área de acá. Y la sanguínea. El yodo llega hasta la membrana apical, pero acá, igual como para entrar, necesitaba algo para salir.
Entonces, acá hay una proteína, una molécula proteica llamada pendrina, que lo que ella se encarga es que mueve el yoduro hacia la luz del folículo, haciendo este pase hacia aquí. Una vez teniendo el yodo en el folículo, tenemos comprendido el parte del proceso de la síntesis. En el folículo está el coloide. El coloide está compuesto por la tiroglobulina, que la tiroglobulina es una molécula proteica compuesta por muchos aminoácidos de tirosina, muchos residuos de tirosina. Esta se origina en el retículo endoplasmático como cualquier otra proteína y ahí se enriquece de aminoácidos de tirosina. Del aparato de Golgi obtiene sus estructuras y luego por exocitosis la tiroglobulina pasa al coloide. Acá, como podemos ver, estos son los residuos de tirosina en toda la molécula de tiroglobulina. Una vez teniendo la tiroglobulina y el yodo en el mismo lugar, en el coloide, en el mismo espacio, el yodo tiende a unirse directamente a los residuos de tirosina. Sin embargo, es un proceso lento, si no antes se ha oxidado. Por eso hay unas enzimas en la membrana apical, que esta sería la membrana apical, llamada peroxidasa tiroidea. Esa es una enzima muy importante en el proceso de síntesis, la cual ella tiene dos funciones principales, que son oxidar el yoduro a yodonio, un yodo oxidado, y que este yodo oxidado tiene muchísima más afinidad por los residuos de tirosina. Y la otra función de la peroxidasa tiroidea importante es que ella tiene manos en la organificación de la tiroglobulina. La organificación de la tiroglobulina significa que el yodo se une a ella, a sus residuos de tirosina. Esa es la organificación. Entonces, gracias a la peroxidasa tiroidea, se da la organificación de la tiroglobulina y se une muchísimo más rápido el yodo a los residuos. Después de esto, tenemos que será el siguiente paso, que es el acoplamiento o conjugación. Las tirosinas son, la T3 o la T4 son mezclas de monoyidotirosinas y diyorotidosinas. Ellas se van acoplando, digamos, una yodotirosina más una yodotirosina forman una diyodotirosina. Y una diyodotirosina más una monoyodotirosina forma una T3. Todo esto hay que tener muy claro que es un proceso que se lleva a cabo dentro del coloide, que se lleva a cabo con la tiroglobulina intacta. Es decir, es como que tuviéramos, yo me lo imagino como tener una guinda de churritos y que cada churrito es una tirosina. Entonces, todas están todavía colgando del mismo lugar. Luego se da el siguiente paso, que es una endocitosis de la membrana apical. Alguna literatura lo describe que surgen unas proyecciones hacia el coloide como mm, para ir endocitando las moléculas del coloide. Eso lo va metiendo al interior de la célula y una vez forma vesículas completas dentro del interior de la célula, se da los lisosomas intracelulares llegan y se unen a esa vesícula, liberan proteasas dentro de ella, que lo que provoca es que se separe la tiroglobulina de los aminoácidos de tirosina. Y en este momento ya podríamos tener acá formadas las moléculas de T3, T4 o de una sola monoyodotirosina o diyodotirosina. Y entonces esa es la función del lisosoma en ese momento, separarlo. En este punto tenemos otro paso crucial en la síntesis de esto, es que la T3 y la T4 son moléculas metabólicamente activas, son hormonas metabólicamente activas. Estas son las que nos sirven. El cuerpo también, la glándula también produce T3 inversa, que simplemente es el cambio del yodo en otra posición, sin embargo, no es metabólicamente activa.
esa, junto con la monoiodotirosina y la diiodotirosina, sufren una degradación. Sufren aquí el paso de desiodación, que es dado en el interior de la célula gracias a la desiodosinasa tipo 1, que es una enzima necesaria para retirar el yodo del aminoácido de tirosina. Este yodo que se ha reciclado vuelve a pasar por la pendrina para otra vez volverse a oxidar y a hacer más hormona. Y los los residuos de tirosina que se han degradado también pasan para formar más tiroglobulina. Es decir, esta glándula es el vivo ejemplo de las herramientas de la evolución para lograr recaptar un compuesto inorgánico como el yodo y formar hormonas tiroideas metabólicas tan importantes como la T3 y la T4. Este es un proceso complejo que, hay que comprender varios pasos, saber las enzimas con las que se está hablando, y es una de las formas, digamos, una de las hormonas más importantes del cuerpo y se produce de esta manera. Acá no sé si tendrán alguna pregunta o queremos Sí, continuar. Jesús. Esto se puede volver un tanto complicado, un tanto tedioso, pero es una de las partes más importantes que yo quiero que se lleven. Para simplificar las cosas, quizás hay que decir que hay 4 o 5 pasos importantes. El primero es el transporte o la entrada de yodo y de sodio a la célula, ¿verdad? Sí, claro, la Esa es la captación de primera. yodo. Ajá. Ya tenemos yodo en la célula, ahora hay que transportarlo para el otro lado, Al para que coloide, salga hacia la luz del coloide. ¿Sí? sí, claro. Otro paso importante es la formación de tiroglobulina, la secreción de tiroglobulina por el retículo endoplasmático, ¿verdad? Que es una proteína. ¿De acuerdo? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Entonces, estas dos cosas que son como el sustrato de la hormona, la tiene que liberar hacia el coloide, donde se da la formación o el ensamblaje de la hormona. ¿De acuerdo? Entonces, lo tira hacia el coloide y ahí es donde se da el ensamblaje. Ahí es donde suceden los otros pasos importantes. ¿Cuáles dirías que son los pasos importantes en ese momento en el coloide? La organificación de la tiroglobulina, que sería, bueno, Entonces, la oxidación del yodo. la oxidación del yodo. El yodo tiene que captar, ¿cómo se llama? Oxígeno. Y ese yodo oxidado se va a unir ¿a quién? Se une a los residuos de tirosina A dentro de la, la tiroglobulina. ajá, exactamente, a la tiroglobulina, ¿verdad? Y esa tiroglobulina se puede convertir en diyodo Diyodo, y monoyodo. monoyodo, tirosina. Exactamente. O sea, es decir, con uno o con dos yodos oxidados. ¿Sí? Sí, Entonces ya tenemos prácticamente las piezas más importantes del rompecabezas. Y tenemos que formar las hormonas que son de 3 yodos o de 4 yodos. ¿Sí? claro. Si se une una de 2 con una de 1, se forma la Triyodo, tironina. triotironina. Y si se une 2 y 2, La tiroxina o la la tetrayodotironina, tirosina, la T4. T4. De acuerdo. Entonces ahí ya tenemos las hormonas prácticamente formadas. ¿Cuáles se van a formar? ¿Cuál es la que más abunda? Como producción, la célula folicular tira un 93% de T4 y solo un 7% de T3. Exactamente. Así Y se secreta. y el otro poquito es T3 inversa. TT3 inverso. Exacto. Entonces ya lo tenemos en el coloide, lo tenemos que transportar al otro lado, de regreso. Entonces ahí es donde se da esa endocitosis y después ahí es donde necesitamos el transporte hacia la circulación. Y ahí es donde pasa el otro paso importante, que es la
la desyodización, ¿verdad? Que para eso necesitamos la hormona que se llama, la enzima que se llama La desyosinasa tipo 1, en este tipo caso. 1. Eso es bien importante que recordemos esa enzima porque se va a volver algo de importancia cuando hablemos de la fisiología del embarazo. Entonces, en ese momento, el montón de T4 que tenemos se tiene que volver T3, porque la T3 es la que es más fisiológicamente más activa, ¿de acuerdo? Entonces tiene que perder un yodo oxidado. Entonces se tiene que desyodar. Y ahí es donde se desyoda y pasa a la circulación. Así que esos son los pasos más importantes. Yo así me los aprendí. Es nada más de entenderlo, no es tanto de guayabeárselo, porque si no se lo olvidan, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos hasta ahí, Jesús? Sí, por parte mía no tengo preguntas. Ok, dale. Sí. Ok, aquí en esa imagen ejemplifico la estructura química de las tiroxinas, la triiotironina y la T3 inversa. Como el doctor decía, una vez que se han secretado el torrente sanguíneo, la T4 y la T3 tienen que moverse. Eso lo hacen, pueden hacerlo ellas solitas, o sea que van libres, T3, T4 libres, o lo hacen como pasa con fijadas a proteínas plasmáticas que se producen en el hígado. Pero las principales tenemos la globulina fijadora de tiroxina. Esta es una proteína muy importante que durante el embarazo va a jugar un papel. La albúmina también, una molécula llamada prealbúmina, y la transtirretina, que no la he colocado aquí, pero también va. Como podemos ver en este esquema, cuando la T3 y la T4 salen, la T3 es la que es metabólicamente más activa, o sea, ella es la que necesitamos en los tejidos. Pero la T4 es la que más se une a las proteínas plasmáticas. Por ende, vamos a tener que la T3 y la T4 van a moverse por la circulación unidas a proteínas. Estas, hay una característica de ellas es que se unen muy fuertemente y las va soltando poco a poco. Por eso se dice que hay una fase de latencia entre la producción y la acción de las hormonas tiroideas, debido a que unidas a proteínas no le hacen nada. Pero cuando ya se suelta, la proteína suelta la hormona en los tejidos, pasa algo más. Una vez llega a los tejidos, ya sea como el hígado, como el músculo o como la placenta, entonces ahí está la famosa desyosinasa. Hay dos tipos de ellas. Está la desyosinasa tipo 1 y la desyosinasa tipo 2. La tipo 1 se encuentra muy frecuentemente como en hígado, riñón, y la tipo 2, en la tiroides también la tipo 1, y la tipo 2 se encuentra en otros tejidos como piel, cerebro y en la placenta. Entonces hay que tener muy en cuenta esto porque esta lo que hace es que agarra la T4, la desyosinasa agarra la T4, viene, le quita un yodo, lo deja correr como yoduro en la sangre y ya tenemos T3. Y esa T3 es la metabólicamente activa. Es la que nos va a venir a hacer las acciones que queremos y por las cuales se ha creado. La T3 y la T4 son hormonas metabólicamente activas, decimos, porque ellas llegan a las células y atraviesan las membranas celulares, llegan a los núcleos y en los núcleos se unen a receptores que están asociados a proteínas activadoras para la transcripción. Es decir, la T3 y la T4 lo que hacen es ir a activar al ADN para producir proteínas. Esas proteínas bien pueden ser proteínas estructurales, bien pueden ser enzimas, bien pueden ser para construir más mitocondrias, para producir bombas sodio, potasio, ATPasa. Es decir, toda la maquinaria de una célula proviene del ADN. Y la T3 y la T4 lo que hacen es ir a activar esa maquinaria. Es por eso que son tan importantes. Sí, me gustaría que habláramos cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas, porque a veces decimos que es bien importante el tiroides aquí, allá, pero
¿Realmente sabemos cuál es la función de las hormonas en los órganos importantes a los cuales actúa? Vaya, por ejemplo, tengamos el cerebro. En el cerebro la T3 estimula la expresión génica de los GLUT2, que son proteínas que logran o permiten la entrada de glucosa al cerebro. Y sabemos que la glucosa es un sustrato importante para mantener la fisiología celular. Entonces, esa es una de las funciones, mantener la rama del ciclo de los carbohidratos en una célula. En el cerebro, que es tan importante, por eso su deficiencia puede causar déficit conectivos. Ajá, entonces, ¿para qué sirve en el cerebro, en el feto, por ejemplo? Para el desarrollo neuronal. O sea, ellas van a ir a construir las proteínas necesarias para establecer las membranas neuronales con efectividad y así poder tener un desarrollo fetal normal. Exactamente, entonces en el cerebro sirve para eso, el crecimiento y el desarrollo neuronal. Y en los demás... En los demás tejidos, creo que quiso decir. Sí, perdón. Vaya, aquí tengo otro ejemplo, el hígado. Ajá, en el hígado. Sabemos que el hígado es nuestra fábrica de proteínas que llevan a realizar acciones en todas partes del cuerpo, como lipoproteínas, como el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos. Entonces, la T3 lo que hace es ir a activar, digamos, el ciclo de Krebs o Ajá. activar la glucólisis para la utilización de la glucosa y generar ATP. Así También es. promueve la utilización o la creación de mitocondrias, la activación de estas, para que el ATP que se genera ahí se utilice en las bombas que están en las membranas para esa transmisión sináptica o utilización para mover partículas a través de las membranas. Ajá, y en los lípidos qué hace? Con los lípidos se puede, igual que las otras proteínas transportadoras, se une a algunas lipoproteínas, pero la T3 cuando está funcionando dentro de la célula hepática, digamos, para mover los lípidos, o sea, para generar ácidos grasos, para Ajá. que se utilicen, o sea, la Entonces, ¿cómo degradación se de llama eso? ¿Cómo se llama eso? la beta oxidación, ¿cómo específicamente? ¿Cómo O se sea, llama? degrada los lípidos para ¿Cómo se llama eso? formar. Lipo. Empieza con lipo y termina con lisis. Lipólisis, sí. Ok. Vaya, entonces, ajá, y en el corazón, ¿qué hace? El corazón, el aporte necesario en el tejido cardíaco es la utilización de ATP para mantener la función miocítica normal, o sea, la contracción normal del corazón requiere una gran cantidad de oxígeno, entonces por eso necesita que las mitocondrias estén en continuo trabajo. Y aumenta la contracción muscular, aumenta la frecuencia cardíaca. Sí, esos son los Ajá. efectos a mayor Ajá. escala ya. Así es. Ok, démosle. Ok, hasta ahora había hablado de las hormonas tiroideas y hablando de la tiroidea como tal porque es el centro. Sin embargo, hay que destacar que este centro tiene otras extremidades y vamos a hablar del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Y aquí nos encontramos con nuestra nueva amiga, la hormona estimulante de la tiroides. Ella se secreta en la adenohipófisis, que se la voy a poner aquí. La hipófisis tiene dos partes, la neurohipófisis y la adenohipófisis, esta rosadita. La hormona estimulante de la tiroides se secreta ahí. Sin embargo, ella depende de otra hormona más, la hormona tiroliberina o la hormona liberadora de la tirotropina. Esta se encuentra en la eminencia media del cerebro, más específicamente en los núcleos paraventriculares, dice la literatura moderna. La tiroliberina. Y sus cuerpos neuronales están hasta allá arriba, en el hipotálamo, pero vienen y secretan la tiroliberina en el espacio porta que se encuentra en la hipófisis.
y eso hace que llegue a, a las células tirotróficas, que son basófilas al microscopio, y allí lo que hace es que llega directamente a receptores nucleares a producir una cascada de las fosforilases y las sinasas para llegar a producir, que se transcriba información del ADN que contiene lo necesario para construir hormona estimulante, la tiroides, o sea, la tirotropina. Y de esta, ¿qué podemos decir? Es una glicoproteína de 28 kilodaltons que está compuesta por dos cadenas, la alfa y la beta. La alfa tiene la particularidad que es común para otras tres glicoproteínas, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la hormona coriónica humana. Comparten la cadena alfa. Y la cadena beta es la que les da la especificidad, es la que tiene las características propias de cada hormona. Entonces, esto es muy importante comprenderlo en este punto porque después vamos a ver cómo es que esta similitud nos va a causar algunas reacciones cruzadas, por decirlo a este momento así, y interacción de unas hormonas con otros receptores. La folícula estimulante, la hormona estimulante de la tiroides, perdón, lo que hace a nivel de la glándula tiroides tiene varias cosas. Ella incrementa la actividad de la bomba sodio-potasio T-pasa, que lo que hace es tener un gradiente de sodio y utilización de ATP para poder hacer la captación de yodo. También incrementa obviamente la transcripción de las genes, de las proteínas necesarias para llevar a cabo la síntesis de las hormonas tiroideas, o sea, digamos, de las proteasas necesarias para liberar la tirosina, de activar el gen de la tiroglobulina y las necesarias para formar los ribosomas que van a llevar a cabo la transducción del AR mensajero para producir la tiroglobulina y todas las demás enzimas que se utilizan en la síntesis. Entonces, esta TSH lo que hace es que se une a receptores de membrana y forma a que están acoplados a guanililatos ciclasas y que forman AMP cíclico que activa la cascada de las sinasas para producir la transcripción del ADN. Eso es solamente a nivel de la glándula tiroides, donde va a producir. También estimula la producción de las desyodosinasas necesarias para el funcionamiento de la T3 a nivel tisular. En esta esquematizo la TSH y una HCG, que sus cadenas alfa son las que difieren, sus cadenas betas no, sus cadenas alfa son las que son iguales, sus cadenas beta son las que difieren, y por eso es la HCG a veces, cuando tenemos títulos elevados de ella en sangre, va a activar el receptor el receptor de TSH en una mayor cantidad. Acá, esa imagen la había ocupado antes, pero hoy la voy a ocupar para explicar la regulación que se hace en el sistema. Los dos, tres, cuatro órganos, por llamarlo así, digamos, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides y los tejidos diana, en ellos tendremos dijimos que la tiroliberina se secretaba del hipotálamo a la hipófisis, activaba ahí para que se produjera TSH. La TSH llega a la tiroides para producir hormonas tiroideas. O sea, de aquí para acá llevamos pasos que es una retroalimentación positiva. O sea, ellas llegan y provocan algo que se produzca. En cambio, la T3 y la T4 es la que tiene la actividad regulatoria mayor. O sea, la cantidad de T4 es la que manda en cuanto a regular. Y la T3 es la que manda en cuanto al metabolismo celular. Esta, ya sea por la desyodosinasa tipo 1 en el hígado o la 2 en la piel y el cerebro, entonces van a convertirse en hormonas metabólicamente activas y dependiendo de cuánta de esa hormona haya circulando, así se va a hacer una retroalimentación negativa
directamente hacia la hipófisis, pero también directamente hacia el hipotálamo. ¿Qué es lo que pasa aquí? La literatura moderna lo que explica es que los niveles elevados de T3 o T4, específicamente T4, provoca una inhibición de la transcripción de los genes necesarios para producir TSH y también para producir la tiroliberina en el hipotálamo. Es decir, esto se va de un solo a la transcripción de los genes. Y entonces, si no se produce, no va a haber disponible. Y lo que va a pasar es que si hay T3 y T4 muchas elevadas, la TSH y la tirolibina disminuyen. Y por ende, en algún momento, disminuye la cantidad de T3 y T4. Por lo contrario, si hubiese muy poquito, T3 o T4, o sea, está disminuido, esto se revierte y hay una mayor estimulación para la producción y transcripción de los genes necesarios para producir tiroliberina, TSH y después hormonas tiroideas. Eso también a veces resulta ser algo confuso, que hay que tenerlo un poquito claro, porque dependiendo de esto vamos a ver cómo es que hacemos los diagnósticos de las patologías que vamos a ver más adelante. Que vamos a decir que TSH elevada, porque tenemos muy poquito T3 o T4. O tenemos T4 elevadas y tenemos supresión de TSH. No sé si quiere aclarar algo ahí el doctor Vides. No, está bien, está bien. Ok, bueno, prosigo. Hasta aquí habíamos visto la anatomía, la fisiología, las funciones y un poco de la regulación. Las desyodosinasas son dos enzimas tipo 1 y tipo 2 que se encuentran en los tejidos, o sea, en todos los tejidos, porque son necesarias para convertir T4 en T3. El único lugar donde se produce T4 es la tiroides, pero la T3 se produce en la tiroides en todos lados, porque solo es a través de estas dos enzimas que se produce. Y hay aquí unas situaciones en las cuales las diosinasas 1 y 2 tienen cierta actividad incrementada o cierta actividad disminuida. En el caso del hipotiroidismo durante el embarazo dice que el tipo 2 que se encuentra en la placenta tiene una actividad incrementada durante el embarazo. Y en cambio, la tipo 1, que es la que se encuentra en los riñones, el hígado, en la tiroides, esa va a tener una actividad mayor, pero en los casos en los que encontremos hipertiroidismo. Y aquí especifica que durante la diabetes mellitus no hay un mayor cambio significativo durante la tipo 2 y en la tipo 1 sí se encuentra disminuida. Y nada, eso. Vaya, aquí voy a empezar a hablar un poco sobre algunas adaptaciones maternas que se dan durante el embarazo, durante las primeras semanas y conforme avanza el embarazo, con respecto a la glándula tiroides y su función. La literatura moderna rescata dos cambios principales, que son el incremento de la globulina fijadora de tiroxina, que esta normalmente eh, se produce en el hígado, pero se incrementa durante el embarazo debido a la acción de la progesterona. El incremento de la fijadora de tiroxina provoca que se requiera una mayor disponibilidad de T3 y de T4 para mantener las concentraciones adecuadas en sangre. Entonces, este incremento de fijadora de tiroxina nos incrementa los niveles de T3 y T4, pero totales, no libres, porque lo que pasa es que simplemente se unen a ella. Entonces, no son los libres los que se incrementan. Y los T4 y T3, las hormonas, aumentan aproximadamente hasta un 50% durante la primera mitad del embarazo. Sin embargo, a partir de ahí se va estabilizando hasta que llega a un rango normal previo embarazo. En el caso, esa es una adaptación materna, o sea, esto es lo normal que esperemos que pase, que aumente la T3 y T4, pero que se vaya reduciendo con normalidad.
Otra cuestión que resulta llamativa es que la HCG o la hormona coronóica humana, una glicoproteína de, de gran importancia durante el embarazo, tiene acción sobre el receptor de la hormona estimulante, la tiroides, pero su acción es disminuida. La literatura moderna dice que se ha estudiado que al menos una microunidad de HCG es equivalente a 0.003 microunidades de TSH, o sea, muy poquito, pues, de TSH. Pero que se deben de requerir al menos 400.000 unidades por litro de HCG para suprimir la TSH. Sin embargo, hay situaciones eh, de la rama de la ginecobstetricia que nos llevan a esas situaciones, como una molediatiforme que podría provocar demasiada HCG a ese nivel de poder causar una alteración tiroidea. Las concentraciones del HCG van aumentando desde la fertilización y alcanzan su máxima alrededor de la 10ª a 12ª semana. Y de ahí, en ese momento, podrían presentar un incremento fisiológico de T3, T4 debido a la estimulación del receptor. Pero es aquí normal. En cambio, es adaptativo. O sea, no es nada patológico, como lo vamos a ver después. En el feto se dice que la glándula tiroides va a comenzar a tener una funcionalidad al final del tercer mes, allá por la 12ª semana, que aparece la TSH fetal y que se comienzan a producir T3 y T4. Sin embargo, o sea, en menor cantidad, pues no se puede comparar con las que la madre aporta. Pero que los anticuerpos contra el receptor de TSH, estos sí pueden atravesar la placenta y, como vamos a ver adelante, pueden causar hipertiroidismo o hipotiroidismo. Jesús, Dígame, Jesús, ¿sí? vale, yo para entender estas cosas siempre me imagino a Dios tratando de diseñar el cuerpo humano. Entonces, me lo imagino a él tratando de hacer esto y modificando unas cosas, y cuando modifica unas cosas afecta a otra y trata de arreglar eso con otra cosa. Entonces, así me lo imagino yo para poderle entender. Vaya, en primer lugar, imaginémonos que Dios puso los estrógenos, le aumentó los estrógenos en la primera mitad del embarazo para activar un montón de cambios, ¿verdad? Necesarios para adaptarse al embarazo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Entonces los Sí, sí. estrógenos están aumentados. Esos estrógenos, ¿qué causaron en la mujer? ¿Qué causaron en su primer modelo? En el hígado, ¿qué le causaron? Estamos hablando de tiroides, ¿verdad? Sí, para la tiroides. ¿Qué le causaron en el hígado? Vaya, ahí incrementan, o sea, la transcripción de los genes para producir las células, las proteínas necesarias para mover la T3 y la T4. Exacto. Entonces, eso hizo que aumentaran las proteínas transportadoras, ¿verdad? De tiroglobulinas. Entonces, al aumentar esas proteínas, captaron más T3 y T4, ¿verdad? Y al captar, Claro. al captar T3 y T4, ¿qué pasó? ¿Son activas o no son activas? Las T3 y T4 son activas, No, o sea, son... unidas. Ah, Unidas. son unidas, son unidas. Por eso, Oh, esas T3 y T4 unidas, ¿son activas o no son activas? no, mientras estén unidas no nos sirven. Ellas Exactamente. tienen que liberarse. Exacto. Entonces ese fue el primer error, ¿verdad? Falló su primer modelo. Y además, en el feto, ¿qué pasa? Está escrito una clave. El tiroides comienza a funcionar hasta las 10, 12 semanas. Comienza a funcionar, pero su función realmente ya
ya propiamente dicha, más o menos a qué edad del embarazo se da. Que aporte lo suficiente para el feto, Ajá. como sola. ¿Alguien No, no más me de los recuerdo, R2? doctor. ¿Alguien más de los R2? ¿Algún otro que quiera participar? Exactamente, Luis. Más o menos entre las 18 y las 20 semanas comienza a funcionar ya el tiroides fetal. Entonces pasa la primera mitad del feto, la primera mitad de vida del feto no depende de la hormona tiroidea materna. Por lo tanto, ese primer modelo de Dios falló porque tenía demasiada T4 y T3 libre. No lograba pasar hacia el bebé. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hormona pasa a la placenta? ¿Cuál es la única hormona que pasa a la placenta? Desde 3. ¿De qué estamos hablando? Sí, de tiroides. ¿Cuál es la única hormona tiroidea que pasa a la placenta? No pasará de 3. Porque ¿Alguien más del público? Así es, Alfredo. Este es la T4, ¿verdad? Esa es la única que pasa a la placenta. TSH no puede pasar la placenta, T3 no puede pasar, entonces necesita la T4. Esa es la que pasa a la placenta. Lógicamente en la placenta se pierde el yodo y la que se forma es la T3, pues, y es la que llega a activar la que llega a ayudar al feto, sí. ¿verdad? Entonces, nos falló el primer modelo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué le puso? Entonces, ¿qué se te ocurre que se inventó él o que se le ocurrió a él para otro modelo, para que no fallara? ¿Qué le puso a la mujer para que no fallara esto en el bebé? ¿Qué fue lo que él encontró como solución? Lo de la hormona coriónica. Para aumentar la T4, ¿perdón? Sí, creo que lo dice bien. Dale. Sí, lo de la hormona coriónica humana, que lograra activar Exacto. el receptor de la TSH porque se incrementa a nivel de T3, T4, que si se incrementan hasta, pues, a las 20 semanas comienzan ya a bajar, o sea, cuando ya el bebé ya... Exactamente. Entonces, ya ves cómo se acopló todo lo que él estaba haciendo y se acopló al final, ¿verdad? Que él puso la beta HCG, la HCG, perdón, que se pareciera al tiroides, a la TSH, para que aumentara la producción de T4 y T3, para que lograra llegar al pico máximo de beta HCG a la semana 12 y que terminara o que disminuyera ya a la semana 18-20. ¿Viste cómo se acopló? Entonces así yo me lo imagino para poder entender esto. Es decir, que al final todos los cambios fisiológicos es para mantener un nivel elevado de T4. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta de los oyentes? Porque aquí estamos hablando nada más de lo normal, todavía no hemos empezado a hablar de lo anormal. Sigamos. Ok. Ok, para mantener, como había mencionado antes, que nosotros ingerimos el yodo y eso mantiene la cantidad de yoduro en sangre y la recaptación. Sin embargo, hay la causa de hipotiroidismo primario que puede afectar muchas poblaciones es la deficiencia de este.
Por eso, en algunas poblaciones especiales, la OMS recomienda, como en el embarazo y la lactancia, la suplementación con al menos 250 microgramos de yodo diariamente. La ATA recomienda, que es la Asociación Americana de Tiroides, recomienda la suplementación con 150 microgramos. Y pues se ponen límites también porque la OMS declara como límite superior 500 microgramos diarios, ya que el exceso de yodo también puede provocar alteraciones tiroideas. En el hospital, 1 de mayo, pues investigué los suplementos vitamínicos con los que contamos, según la carta dispuesta de farmacia. Dice que ocupamos suplementos con 150 microgramos o 300 microgramos de yodo elemental, que es lo que les damos a las señoras cuando les ponemos multivitaminas. En el 2005 se dio la norma salvadoreña para la fortificación de los alimentos, entre ellos la sal fortificada con yodo. En su actualización del 2017 establece que se debe contener un mínimo de 20 miligramos por kilogramo de contenido de yodo, de 20 miligramos por kilogramo de sal, como mínimo, y como máximo unos 60 miligramos por kilo. Eso es del yodo, la sal de mesa que ocupamos todos los días, esa ya lleva yodo. Entonces, es la cantidad que lleva en nuestro país. Aquí voy a empezar a hablar de los trastornos tiroideos principales. Primero voy a hacer la clasificación de los trastornos hipotiroidismos. El hipotiroidismo primario se puede clasificar, se puede clasificar como primario, secundario o terciario, dependiendo de las causas, dependiendo del lugar que está afectado en este caso. El hipotiroidismo primario, estamos hablando de que tenemos mal es la glándula tiroides, o sea, lo que nos está afectando directamente la glándula, como la tiroiditis Hashimoto, que es nada más que el cuerpo genera anticuerpos contra la glándula y entonces provoca daño a ella y tenemos una inflamación de la glándula y por ende disfunción de esta, por lo cual tenemos un hipotiroidismo primario. La tiroiditis postparto, que veremos más adelante, es una condición en la que se da también una respuesta autoinmune contra la glándula y se da esta inflamación. O también incluye aquí aquellas que han sido, digamos, hipotiroidismos causados por iatrogenia, que también se incluyen en el hipotiroidismo primario. Secundario se refiere a que la que está mal es allá la secreción o la producción de la hormona TSH, que ese es a nivel de la hipófisis. Pues podemos tener, por ejemplo, un tumor pituitario que no produzca hormonas o tal vez un tumor ocupante de espacio que nos vaya a hacer que las células tirotróficas donde se produce la TSH no logren trabajar normalmente. Y el hipotiroidismo terciario lo especifica como la deficiencia de la hormona liberadora de tirotropinas, que se puede dar, pero eso ya es a nivel de hipotálamo. Para el hipertiroidismo podemos clasificar como hipertiroidismo primario, que es aquellas causas que afectan la glándula tiroides, como la enfermedad de Graves, en la que hay una respuesta inmune ante la glándula y puede haber anticuerpos contra el receptor de TSH que pueden activar el receptor y entonces provocan el hipertiroidismo. O el bocio multinodular también está incluido dentro de este hipertiroidismo primario. O el hipertiroidismo secundario, que lo clasifica aquí, que dice es el hipertiroidismo central y incluye a aquellos que tengan afectación de la TSH o en menor medida, un pequeño porcentaje de afectaciones de la hormona liberadora de la TSH. Hoy voy a empezar a hablar del hipotiroidismo durante el embarazo. Hay que tener en cuenta que estas patologías podrían, como todo en obstetricia, si ya pasó una vez, puede volver a pasar. Si tiene antecedentes de eso, puede volverle a pasar. Y entonces podemos orientar nuestra búsqueda clínica a estas pacientes, aquellas que tengan
o viva en un área donde sabemos que hay una deficiencia de yodo, que puede darse, que ya conozcamos que tiene antecedentes familiares o personal de la enfermedad, que padezca de bocio de por sí, que tenga diabetes tipo 1, edad mayor de 30 años, o abortos recurrentes o cirugías de la tiroides. Estos son factores de riesgo que nos van a orientar a que esta paciente, si sale embarazada o ya está embarazada, nos puede desarrollar hipotiroidismo durante el embarazo. Así que hay que ponerle ojo cuando el paciente presente síntomas, que eso pues sería como un hipotiroidismo manifiesto. Pero para estudiarlo, comenzar a estudiarlo, hay que tener en mente los factores de riesgo. El diagnóstico se basa en manifestaciones clínicas, así como la elevación de la TSH y también conforme los niveles de T4. Primero, manifestaciones clínicas. La paciente puede presentar demasiado cansancio, fatiga con actividades normales, que no, sin que, y que se puede excluir otras causas, claro. Intolerancia al frío, estreñimiento, aumento de peso, pero no obesidad mórbida. Y relajación retardada de los reflejos tendinosos profundos, mencionaba la literatura moderna, y bradicardias. Pueden ser parte de los síntomas de un hipotiroidismo. Y ya como diagnóstico, para sellar un diagnóstico se tiene que hacer con... Si nos fijamos, Jesús, Sí, todos doctor. esos síntomas que pusiste casi son los mismos como que es un embarazo, ¿verdad? Sí, Todos se esos van a síntomas. poner gorditas, no pueden hacer muchas Ajá, cosas. así es, se sienten fatigadas. Así que son prácticamente lo mismo del embarazo, así que hay que tener cuidado. Y es muy Sí, importante lo del tamizaje, ¿verdad? Es controversial el tamizaje universal, ¿verdad? No se recomienda no se recomienda, ¿no? el tamizaje universal, pero sí aquellos pacientes con factores de riesgo, que son esos que pusiste. Así que es bien importante buscarlo desde la historia clínica del principio del embarazo. Dale. Sí, claro. Bien. Ok. Todo lo que hemos hablado antes sobre cómo se regulaba la tiroides o cómo funcionaban o qué eran las hormonas era para ver, entender y comprender esto. Para realizar un diagnóstico de hipotiroidismo necesitamos saber cuánto nivel de TSH tiene, porque dijimos que si la T3 y la T4 estaban muy abajo, entonces la TSH se incrementa para producir más T3 y T4 en lo posible. Entonces, eso es la base de por qué medimos TSH. La TSH, para ver los valores, se puede hacer de dos formas. Ocupamos los rangos de referencia específicos de población y trimestre, o sea, mi población, ya sabes que las salvadoreñas no son igual que las gringas y que las del primer trimestre tienen sus características, no son igual que las del tercer trimestre, entonces hay que dividirlo. Por población y trimestre, si tenemos el laboratorio que nos brinda ese rango, muy bien, lo hacemos así. Si no lo tenemos disponible, entonces la ETA dice que podemos ocupar el valor superior de 4.000 unidades por litro, es un valor bien alto. Es un valor bien alto. Pero que eso, o sea, si no podemos decir qué trimestre es, o sea, ocupemos 4.000 unidades por litro. O sea, arriba de eso vamos a decir que está en hipotiroidismo. Y también hace ver acá que los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, que era aquella que oxidaba el yodo y lo unía a la tiroglobulina, están presentes en el 30-60% de las mujeres embarazadas con hipotiroidismo. Acá solo hago como paréntesis que entre la semana 7 a las 12 la TSH puede estar aproximadamente entre 0.1 a 4.000 unidades por litro, y en el segundo y tercer trimestre eso se va hacia un rango normal no embarazado. Y T4 y T3, como hemos visto, se van a ir elevando y que pueden alcanzar hasta una vez y media más y después van disminuyendo. Pero nosotros podemos ocupar en el hospital, ¿cómo lo hacemos? Que también es lo que nos importa porque es lo que vemos. Nosotros vemos a la señora llegar a la labor, hipotiroidea, y vemos los valores de la TSH y
y ahí lo vemos nada más. Pero no, para que lo completamos de ahora en adelante, estos valores son los rangos de referencia que ocupamos en el hospital para diagnosticar hipotiroidismo. En el primer trimestre, arriba de 2.5, y en el segundo y en el tercer trimestre, arriba de 3.000 unidades por litro. Eso es de TSH. Dependiendo de cómo esté la TSH, digamos, está elevada, está arriba de, estamos en el primer trimestre con 3.5 de TSH, vamos a ver si no tiene síntomas o algo, no sea un hipotiroidismo manifiesto. Dependiendo de cómo está la T4, vamos a ver si es un hipotiroidismo manifiesto como tal, con un TSH elevada y T4 baja, o un hipotiroidismo subclínico que se define como una concentración sérica elevada de TSH específica para el trimestre y una concentración de T4 libre normal. O sea, aquí solo está alterada la TSH en el subclínico. En el manifiesto puede estar arriba de los 4 o arriba del 2.5 en el primer trimestre y arriba de 3 en el segundo y en el tercero, pero con T4 disminuida para el diagnóstico por laboratorio de hipotiroidismo. Esto. Lo voy a repetir otra vez porque me quede un poquito más claro todo. Hipotiroidismo primario manifiesto, TSH elevada, T4 disminuida. Hipotiroidismo subclínico, TSH elevada y T4 libre normal. Esto se tendría que tener. Jesús. Sí, dígame. No, dale. Que yo creo que eso es lo que te iba a preguntar. Dale, ¿sí? Que las complicaciones del embarazo que pueden presentarse de estas enfermedades depende de qué entidad clínica se esté hablando. Porque el hipotiroidismo manifiesto, como tal, sí puede presentar sus complicaciones, obviamente, pero comparado con un hipotiroidismo que ya venía manejado, o sea, la señora ya era hipotiroidea antes del embarazo, este hipotiroidismo ya antes diagnosticado puede presentar más complicaciones. Y lo que nos puede presentar son preeclampsias, hipertensión gestacional, pues alteraciones en los monitoreos fetales, parto prematuro y deterioros neurológicos y cognitivos en los niños. Complicaciones del hipotiroidismo manifiesto y del hipotiroidismo ya diagnosticado antes del embarazo. Para el hipotiroidismo subclínico, dice que también se puede presentar complicaciones, pero que estas son menor Jesús, frecuentes, ¿sí? el doctor Alvarado tiene una pregunta. Ah, sí, claro, pero creo que me la lee. Doctor Alvarado. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. doctor, buenas noches. Fíjense que en relación a lo del tamizaje, perdón que voy a regresarme un poquito de lo que ya estábamos No, claro. hablando. La doctora González, que creo que está también acá ahorita compartiendo con nosotros, una de las pasiones de ella es el tamizaje a través del laboratorio de los neonatos, el tamizaje de patología tiroidea. Entonces, sería interesante que también escuchar la opinión de ella con los resultados que a la fecha ha tenido, de qué tanto en nuestra población sí sería interesante considerar un poco más el tamizaje universal al cruzar este dato con los resultados ya neonatales que tenemos, porque pudiese ser que nos estamos quedando nosotros cortos en no detectar esta patología que pudiera ser más frecuente de lo que creemos. Y ya estamos viendo los resultados en los bebés, cosa que no debería ser lo ideal, ¿verdad? Porque ya estaríamos actuando de manera tardía o secundaria. Entonces, me parecería interesante que escucháramos esa opinión también. Buenas noches. Con respecto al tamizaje neonatal, en realidad, a pesar de que logramos antes de la epidemia tener una cobertura súper alta, más del 80%, el porcentaje de positivos sí es bien bajo, no llega al 1%. De hecho, en los últimos meses, a pesar de que se ha reducido, los niños que se han tamizado han salido negativos. Sí, el seguro tenía la desventaja que no es un programa que inició desde hace bastante, tenemos apenas 2 años en esto, pero sí es menos del 1% el porcentaje de positivos que encontramos.
Sí. Gracias, Miriam. Eso sería congruente con la recomendación de no realizar el tamizaje universal en nuestra población. Entonces, muy bien, continúo. Como habíamos hablado, entonces, el chance de complicaciones obstétricas. Jesús, ¿Sí? perdón, lo que pasa es que no encontraba el botón para desactivar, para activar el sonido. Ah, ya dígame. Me gustaría, la doctora Cristina Campos quiere aportar algo acerca de lo que hacemos en el hospital, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y qué es lo que encontramos. Para que Claro, quede un poco excelente. más claro este tipo de problemas que me interesa que quede claro, porque esto es lo que más frecuentemente encontramos en el hospital. Así que, Cristi. Buenas noches. Bueno, pues primero que nada, ¿verdad? En cuestión del tamizaje materno, se envía a toda aquella paciente en cual nosotros encontramos factores de riesgo. Si nosotros vemos la población que recibimos en nuestro hospital para control prenatal, son pacientes con una afección secundaria aparte del embarazo, llámese obesidad, hipertensión crónica, diabetes, infertilidad. Entonces, la gran mayoría de nuestros pacientes va a meritar un tamizaje para enfermedades tiroideas. Aquella paciente que está sana, que únicamente el embarazo no debería de estar en control en nuestro hospital. También pacientes con colagenopatías. Entonces, usualmente en este tipo de pacientes, ya dijimos, la materna avanzada y las otras patologías, se les envía en el primer contacto. Si ustedes pueden ver las cifras, que los intervalos que puso Jesús en la primera, usualmente para una paciente no embarazada, el límite superior de la TSH es de 4, pero estos rangos, no sé si puede Jesús retroceder la diapositiva. Claro, ahorita. A los rangos que nosotros utilizamos. Eso ahí donde dicen el primer trimestre, digamos de 2.5, ustedes pueden decir, y muchas veces son pacientes que están en control con el internista y el internista no les da absolutamente nada. Entonces, ¿por qué nosotros sí manejamos este tipo de pacientes? Uno, porque el siguiente paso para poder dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado sería los anti-TPO, que ya más adelante lo va a explicar. Nosotros no tenemos rápidamente estos resultados. Por lo tanto, esa es la razón por la cual nosotros tratamos a todas aquellas pacientes que tienen TSH arriba de 2.5 o de 3 según cada trimestre, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes lo sepan porque cuando vayan a la consulta externa, cuando ya cuando ya sean agregados y tengan el primer contacto con la paciente, si ven una paciente, digamos, con una TSH, por decirles, de 3.9, claro, ustedes le dejan el anti-TPO y el resto de estudios, pero perfectamente pueden iniciar tratamiento solo con esa TSH para ver cómo se comporta. Estamos hablando de TSH elevada, arriba de 2.5 en el primer trimestre o 3 en el segundo y tercer trimestre, pero con T4 normal, ¿verdad? Así es, como un hipotiroidismo subclínico. Subclínico, exactamente. Es decir, lo de subclínico no significa que tenga o no tenga, ¿cómo se llama? Síntomas, ¿verdad? Significa nada más la titulación de las hormonas tiroideas, ¿verdad? Sí. Para Sí, que claro, quede, sí. para que quede claro. Sí. Y solo una cosa más, y ojo, porque a veces, muchas veces he visto pacientes que nos mandan con T4, si se fijan aquí en esta tabla, dice T4 total, pero la que nosotros deberíamos mandar para evaluar la función metabólica de la paciente es la T4 libre.
por lo que ya explicó Así es, por lo que ya explicó. Entonces tiene que ser T4 libre, ¿verdad? Que es la que es metabólicamente activa. La otra cosa que iba a explicar Cristi, no sé si 4 libres ya de volvió. tejido periférico. Sí, ya volvió. La T4. Dígame, doctor. No, siga, porque si no se enoja usted y me regaña. No, continúen, está bien lo que ha explicado Jesús, está muy bien. Sí, no, dele usted. Lo que pasa es que le estaba esperando que usted entrara otra vez. Dele. No, pues, no, ya no. Sí, creo Terminado que mi comentario. Mandarles y la T4 libre, porque si mandan la total, esa usualmente puede estar incluso aumentada porque mide también la tirosina unida a globulinas, entonces eso no nos sirve. Vaya, Cristi, yo la otra cosa que quiero En el seguimiento. La otra cosa que quiero que explique es la razón de por qué tratar ese tipo de pacientes si tienen una T4 normal. Es decir, el aporte hacia el bebé va a estar bien. Hola. Solo una pregunta antes de la respuesta de Cristina. Dale. Porque había estado leyendo que incluso en literatura esta de Barcelona hablaba que los subclínicos no se les trataba. Sí, Y ustedes está, están hablando, por eso está interesante que sí. lo aclaren porque así en el texto aparece como tal, ¿verdad? Subclínico Ajá. no necesita tratamiento. Por eso es que me estoy deteniendo en esto, porque es bien importante, bien interesante que lo sepamos, ¿verdad? Okay. ¿Por qué lo tratamos nosotros? Okay. ¿Verdad? Una de las respuestas es la que acaba de decir Cristi, de que no tenemos los anticuerpos antitiroideos. Entonces, la Asociación de Americana de Tiroides, lo que ellos recomiendan es, si tenemos anticuerpos antitiroideos negativos, no necesitamos tratamiento, ¿verdad? Pero si están positivos, sí dan tratamiento, ¿verdad? Entonces, no tenemos los anticuerpos, así que una parte de la respuesta es eso, hay que darla. Lo otro, Cristi. Okay. Hola. Ajá. No, pues básicamente también que no hay, bueno, todos estos estudios como lo del Clinic de Barcelona, la ECO, y no tenemos estudios propios, fuese ideal como se mencionó con la doctora González, ¿verdad? Poder cotejar el resultado neonatal en este tipo de pacientes con hipotiroidismo subclínico. Pero básicamente es por, digamos, la capacidad de poder diagnosticar a la paciente adecuadamente en un periodo corto de tiempo. Los anti-TPO usualmente se tardan varias semanas. En todo esto, el embarazo ya avanzó, el desarrollo neuronal del feto ya se dio. Entonces, ante esa dificultad de no poder diferenciar a quién le toca y a quién sí, entonces se da la hormona. Ahora, recordemos también que el embarazo en las primeras 20 semanas hay un estado hipertiroideo fisiológico, ¿verdad? Obviamente, si la paciente le damos la levotiroxina y no presenta mayor síntomas, porque muchas veces podemos incluso hacer iatrogenia y crear un hipertiroidismo iatrogénico, pero si no es así, es porque la hormona se está utilizando. La hormona tiene su función metabólica y por eso es que a veces vemos pacientes que iniciamos con dosis pequeñas, como 50 de levotiroxina, y siguen teniendo la T4 normal, porque sí se ocupó la hormona, sí fue necesaria, a pesar que la T4 en el inicio del tratamiento era normal. Entonces, básicamente es porque no tenemos la capacidad para poder diferenciar con los anti-TPO si los necesita o no. Y sí han habido en pacientes hipotiroideas, o sea, sí se dan otras complicaciones, ¿verdad? Como partos a término, pero realmente un estudio local no tenemos.
Eso sería. Sí, y así como estaba mencionando Luis, en este tipo de pacientes, en el primer trimestre con TSH arriba de 2.5 aumenta la tasa de abortos, ¿verdad? Puede aumentar la tasa de parto prematuro, fetos de bajo peso, prematurez, etc. Hola, doctor. Hola. Soy Mireya. Hola, Mireya. Yo quería comentar algo. Mire, el año pasado nos reunimos, me recuerdo, con medicina interna para discrepar si les manejábamos o no los hipotiroidismos subclínicos. Y que en esa reunión llegamos a la conclusión que sí los íbamos a tratar, porque en las recomendaciones que hace la ATA del 2017 aparece un cuadro donde pone una serie de estudios. Y en esa serie de estudios aparecían que incluso con valores abajo de 2.5 habían tenido malos resultados. Y eso, sumado al hecho de lo que mencionaba Cristina, que no teníamos los anti-TPO para poder decidir si manejarlas o no, las íbamos a manejar así. Así es. Sí, exactamente. Gracias. Así como dice Mireia, es cierto, nos reunimos con medicina interna y también esto como todo en medicina es un péndulo, ¿verdad? Hace años no se manejaban, hace unos años atrás se empezaron a manejar, pero como no tenemos los TPO, lo empezamos a manejar nosotros. Ahora, la EICO en junio de 2020 acaba de mencionar de que existen estudios de que hay mucha controversia, ¿verdad? Hay estudios que dicen que sí, otros estudios que dicen que no. Así que no sabemos en los próximos meses, en los próximos años, probablemente ya no lo vamos a tratar. Pero por el momento, la evidencia es a tratarlo si no se tienen los anti-TPO. La doctora González tenía una pregunta. Más que pregunta es una invitación, porque yo tengo los resultados de los neonatos, o sea, perfectamente pueden cruzarlo con el resultado de la señora cuando ustedes le llevan el control y están disponibles para cuando quieran hacer el estudio. Ok, sería interesante hacerlo. Así que, para concluir, en el hospital, esos son los valores que estamos utilizando debido a que no tenemos los anti-TPO para que no existan confusiones. Sí, eso era importante porque los datos que salen up to date son otros valores también, pero por eso especificaba que cabal, ese cuadrito, esos son los valores que ocupamos en el hospital. Así es. Dale. Ok, quiero ver dónde me quedé. Vaya, de ahí había mencionó que hay otra entidad clínica que, bueno, cuando solo la T4 está disminuida, pero entonces es una hipotiroxinemia materna aislada, o sea, solo la T4, pero que esta no se asocia a ninguna complicación obstétrica de importancia. En contra del tratamiento es aquí donde estábamos hablando. Si vamos a ocupar los valores de 2.5, 3 y 3. Por ende, si es un hipotiroidismo subclínico, se recomienda dar tratamiento porque se da que el eutiroidismo materno es muy importante para el desarrollo cognitivo del feto. Entonces, es mejor darle que no habérselo dado. Con los datos que sale ahí en Actoday, mencionaba cuando las pacientes tenían TSH arriba de 2.6, pero abajo de 4, solo si tenía anti-TPO positivos, dar tratamiento, ellos mencionan solo 50 microgramos diarios. Si estaban negativos o está dentro o es eutiroidea y con TPO negativos, pues no se trata. Y solo eso. Y la hipotiroxinemia materna aislada no se trata con levotiroxina.
El objetivo de dar el tratamiento es lograr un eutiroidismo lo antes posible, o sea, regresar a que el bebé tenga todo lo necesario para desarrollar un desarrollo cognitivo fetal efectivo. Entonces, en base a eso, se administra la dosis. Eso sí, aquí son las dosis que menciona la literatura de UpToDate, que nuestro hipotiroidismo manifiestos como dosis 1.6 microgramos por kilo de peso al día. Si es un subclínico, con 1 microgramo por kilo por día. Y si se ha tomado la decisión, en el caso de los países donde tienen los anti-TPO, dar dosis bajas, solamente 50 microgramos al día. El monitoreo de las dosis se hace cada 4 semanas y el objetivo es mantener a la paciente debajo del rango normal, o sea, dentro del rango normal, debajo de 2.5 o 3, según el trimestre. Y que en el hipotiroidismo que ya estaba diagnosticado antes del embarazo, acá nuestro objetivo es que las dosis del medicamento necesario se alcanzan con doblar la dosis diaria que la paciente ya tenía 2 días a la semana, o sea, darle 9 dosis en 7 días. Es por eso que a veces vemos que las pacientes van con sus 50 microgramos diarios de lunes a viernes y el sábado y domingo 100 microgramos cada día. Es en base a esto, porque los requerimientos que se deben tener en ese momento se alcanzan, el 33% que se requiere se alcanza con solamente doblar la dosis 2 días. Eso es hipotiroidismo. Jesús, yo quería antes de pasar a eso, aclarar algo con respecto a lo que estaba mencionando la doctora González. Claro. Yo quiero que no quede en el ambiente que damos levotiroxina para evitar problemas en el feto, ya que sabemos que la T4 está normal. Estoy hablando del hipotiroidismo subclínico, ¿verdad? Sabemos que el aporte hacia el bebé está garantizado porque la T4 libre en la mamá está normal. ¿De acuerdo? La cosa es que en muchos estudios, como mencionó la doctora Mireya, se ha relacionado el hipotiroidismo subclínico a mayor tasa de abortos, mayor tasa de preeclampsia, mayor tasa de parto prematuro, mayor tasa de niños de bajo peso. Entonces, en base a esos estudios, es de que se recomienda el tratamiento a este nivel. ¿De acuerdo? Vuelvo a mencionar que existen controversias en los estudios. Unos dicen que sí, otros dicen que no. La tendencia fue a dar tratamiento. Probablemente, como vuelvo a mencionar, probablemente el péndulo se nos vuelva a regresar a que no demos tratamiento. Pero por el momento, y si no tenemos, así como tú mencionaste en las últimas 2 diapositivas, que el tratamiento se basa en los anticuerpos, si están positivos o no. ¿Sí? Sí. Ok, dale. Ok. Ok, ahora tenemos otra entidad que también se presenta en la clínica de perinato, que de medicina materno-fetal y hipertiroidismo durante el embarazo. Las manifestaciones clínicas que van congruente y son el otro espectro, el otro lado del espectro. En esto es que ellas pueden presentar taquicardia, intolerancia al calor, aumento de la transpiración, incluyen ansiedad, temblor de manos, pérdida de peso, y o pasar a un apetito anormal aumentado, de normal aumentado. Parte de las características clínicas que nos podrían orientar a una paciente que está enfrentando un hipertiroidismo manifiesto. Que también vamos a ver que se exceden es cuando
T4 y T3 totales se exceden en 1.5 veces el rango normal en mujeres sin embarazo. Las complicaciones que pueden presentar estas pacientes con hipertiroidismo son el aborto espontáneo, un trabajo de parto prematuro, bajo peso al nacer, muerte fetal, preeclampsia o insuficiencia cardíaca inclusive. De ahí que es de gran importancia lograr diagnosticar esto. Igual que en el anterior, se basa en manifestaciones clínicas y pruebas de función tiroidea. En este caso, como vuelvo, todo era un juego entre las hormonas, las que suben y las que bajan. En este caso es lo contrario. Cuando tenemos un valor de TSH en suero suprimido, le llaman ellos cuando es menor de 0.1 miliunidades por litro, o indetectable cuando es menor de 0.01 miliunidades por litro. Y que T4 y T3 libre, total o libre, se encuentren elevadas o excede el rango del embarazo una vez y media. O sea, 1.5 veces más el valor de mujeres no embarazadas. TSH abajo de los dos valores y T3 y T4 elevados. Eso es para que nos vaya quedando un poquito más claro. Jesús, Sí, tenemos que aclarar que eso puede pasar en las primeras semanas del embarazo y ser normal. pues como ya lo había explicado antes, la T3 y la T4 se van a elevar en las primeras semanas del embarazo. Ajá, hasta Y vamos a estar 1.5 de más arriba de lo normal. Y podemos Ajá. encontrar una TSH suprimida. Porque ¿Verdad? la No hay que THCG no hay puede que suprimir. afligirnos. No hay que afligirnos por eso en el primer trimestre. Claro. Ya después de eso, los valores van a la normalidad, o sea, van bajando a retornar a lo que una mujer está embarazada. Así De es. O T3 y sea, T4 el embarazo. es decir, lo fisiológico es que tener un hipertiroidismo leve en el embarazo. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Así es. Así que no hay que confundirnos, no hay que afligirnos durante las primeras 12 semanas. A no ser que sea obvio el hipertiroidismo, pues, ¿verdad? Pero es el O hipertiroidismo hipertiroidismo leve, no hay maligno. necesidad de tratamiento. Ok. Igual aquí tengo los valores de referencia para eso. En cuanto al hipertiroidismo, si recordamos la diapositiva, el hipertiroidismo primario se podía clasificar, el hipertiroidismo se podía clasificar en primario y secundario. Entre el primario, las principales causas durante el embarazo dicen que tenemos la enfermedad de Graves y también el hipertiroidismo crónico humano, que esto es mediado por una simplemente tirotoxicosis gestacional. Y que estas pacientes, en el caso de la enfermedad de Graves, que es lo mayor frecuente que nos causa un hipertiroidismo primario, vamos a tener que, vamos al examen físico, vamos a encontrar algunas características, como el bocio o la oftalmopatía. Entonces, si estas están presentes, definitivamente el diagnóstico va más conforme a la enfermedad de Graves a otra cosa. Y también podemos tener un hipertiroidismo mediado por la HCG, que esto, como ya lo hemos visto antes, ocurre de manera transitoria durante la primera mitad de la gestación y que en todo caso no nos va a complicar el embarazo. En esta imagen podemos ver la oftalmopatía y el bocio que se pueden presentar en algunas pacientes. La enfermedad de Graves como tal, un síndrome que puede constituir un hipertiroidismo, bocio, la opitopatía y que también en algunos casos puede ocasionar una demopatía. Se va a relacionar con los anticuerpos contra el receptor del TSH en un 96-97%. Es decir, en casi todos van a estar positivos. Estos receptores, estos anticuerpos contra el receptor, lo que pueden hacer es activarlos y entonces funcionan como que fuera una TSH que llegara ahí y activa la maquinaria y provoca el hipertiroidismo como tal, solo que excesivamente. Y obviamente si tenemos los TRAPS positivos y orbitopatía, con eso la literatura moderna dice que podemos descartar las demás causas de hipertiroidismo.
El hipertiroidismo mediado por HCG es lo que les había explicado al inicio, que la similitud entre estas tiene una cierta homología que provoca que el HCG pueda activar los receptores de TSH y en algunas situaciones provocar un hipertiroidismo y en otras, como tal, una tirotoxicosis transitoria gestacional. Pero eso va a ser durante las semanas en que está el máximo pico del HCG, que es entre las 10 y las 12. La literatura hace mención de la hiperemesis gravídica como tal, porque también se podría presentar una elevación en este caso. Pero aquí se define tal la hiperemesis gravídica como un síndrome de náuseas y vómitos asociada a pérdida de peso del 5%, que ocurre, que ocurre en muy poquitos casos. Pero esta se diferencia del hipertiroidismo o la tirotoxicosis por la presencia de vómitos o la ausencia del bocio y la oftalmopatía que se puede presentar. Pero sí puede tener cierto grado de hipertiroidismo. En cuanto al tratamiento. Antes que pases a eso, es bien importante saber que la enfermedad de Graves, así como dijiste, es la fisiopatología, es como mencionaste, los anticuerpos estimuladores de los receptores de TSH, ¿verdad? Sí. Lo que van a aumentar la función tiroidea. Ahora, claro, ¿qué es importante para el embarazo, para el feto, en estos casos? ¿Qué puede pasar? ¿Estos anticuerpos pasan o no pasan la placenta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo que está preguntando, ¿verdad? Acuérdense Ajá. que esos anticuerpos sí pueden atravesar la placenta y me van a causar un estado de hipertiroidismo o tirotoxicosis a nivel fetal, ¿verdad? Eso es lo importante de saber o no saber si es una enfermedad de Graves y controlarla durante el embarazo. Así es. Gracias, Alfredo. Entonces, puede suceder esa tirotoxicosis fetal. Es bien rara, pero puede suceder. Se habla hasta un 5% de casos a nivel fetal. Gracias, Alfredo. Otra cosa antes que se me olvide, con eso de la hipertiroidismo y hay que tener cuidado bastante con lo que es el hipertiroidismo gestacional, ¿verdad? Hablan unos libros que si tenemos una T4 libre arriba de 20 o de 20, necesita estudio con anticuerpos antirreceptores de TSH, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. En el embarazo no vamos a tener valores tan altos como una T4 libre arriba de 20, eso hay que ponerle bastante cuidado. Y la otra cosa es que para seguimiento ya no vamos a ocupar TSH, sino que vamos a ocupar T4 libre para monitorizar que se encuentre sobre el límite superior de la normalidad para decir que tenemos controlada una paciente hipertiroidea durante el embarazo. Solo eso. Así es, gracias, Alfredo. Muy importante, es bien práctico eso del límite de 20 T4 libre. Y además, la otra es, para mantener monitorizado, es alrededor de 1.5 el límite normal. ¿Estamos? Sí. Dale. Ok. Bueno, como en todos los casos, no todos los hipertiroidismos los vamos a tratar según la literatura moderna. La enfermedad de Graves sí hay que tratarla. También otras patologías como la del adenoma tóxico, el bocio multinodular o una enfermedad trofoblásica gestacional que nos puede provocar una tormenta tirotóxica, pero esa tiene otras causas. No es necesario en un hipertiroidismo subclínico transitorio, ni tampoco en el que es mediado por la HCG, como hemos visto antes.
que puede ser parte del proceso fisiológico normal. Ni el hipertiroidismo asociado a la hiperemesis gravídica tampoco se debe de tratar. Las acciones terapéuticas que establece la literatura son las cionamidas, beta-bloqueantes como sintomático y la tiroidectomía también. Entre las cionamidas que tenemos el metimazol y el propiltiuracilo. Entre los beta-bloqueantes, el metoprolol sugieren ellos y el propanolol en su caso. Y la tiroidectomía, pues se ha visto que no es siempre necesaria realizarla durante el embarazo, pero si una paciente es, digamos, intolerante a las tionamidas, entonces, de modo, podría ser una muy buena opción. El metimazol y el propiltiuracilo lo que hacen es inhibir a la peroxidasa tiroidea, era aquella enzima que agarraba el yodo y lo oxidaba y que lo unía a la tiroglobulina. Entonces, este es un paso muy importante en la síntesis de las hormonas tiroideas. Y entonces, atacar este paso disminuye la cantidad de hormonas tiroideas libres y disponibles. Se ha visto casos de hepatotoxicidad con el propiltiuracilo de granulocitosis, por lo cual ellos sugieren tomar exámenes previo al embarazo. Previo a la administración del tratamiento. Perdón. Si es un hipertiroidismo, o tener esa hipertiroidea antes del embarazo, la paciente puede optar por una terapia más definitiva, como una cirugía, antes de quedar embarazada. Ojalá si fuera en nuestro país. O si ya sabe que quiere quedar embarazada, pues cambiarse a propiltiuracilo antes de salir embarazada. Y en el momento en que se dé cuenta que estaba embarazada, pues cambiarse al propiltiuracilo. Las pacientes que han sido diagnosticados con hipertiroidismo sintomático durante el primer trimestre deben tomar propiltiuracilo, no metimazol. Pero estas pueden quedarse con el propiltiuracilo el resto del embarazo o cambiarse a las 16 semanas a metimazol. Las pacientes que han sido diagnosticadas durante el segundo o tercer trimestre, esas deben iniciar con metimazol. Es lo que la literatura moderna especifica. Y que tiene cierta tasa de provocar defectos congénitos, pero con mayor énfasis entre la 6 y la 10ª semana. Por eso es mejor que se ocupe después de cuando es diagnosticado después del primer trimestre. Esos valores, dice que esos medicamentos por riesgo de provocar el hipertiroidismo en el feto deben utilizarse en las dosis más bajas. Y ellos recomiendan allí propiltiuracilo 50 miligramos 2 a 3 veces al día, o metimazol hasta de 10 miligramos al día. Y que las pruebas de función tiroidea, si ya se hace el cambio de propiltiuracilo a metimazol, se debe evaluar a las 2 semanas del cambio para ver que se haya mantenido un estado eutiroideo. Y que los TRAP, que se podían hacer, donde estuviera disponible la medición de los TRAP para ver si he elevado su conforme vayan sido o el curso de estos durante el embarazo. Porque si los TRAP vayan disminuyendo, puedes indicar una remisión de la enfermedad de Graves, en el caso que ese sea la causa. Y que los medicamentos se podrían ir disminuyendo e incluso suspender antes de la finalización del embarazo. Y lo que le mencionaba antes, aquellas pacientes que tienen intolerancia a las tionamidas, pues es mejor que se sometan a una tiroidectomía y que de realizarla se realice durante el segundo trimestre. Terapias no recomendadas definitivamente, radioyodo o la tiroxina. Jesús, Sí. algo de mencionar acerca del tratamiento es que se deben de ocupar las dosis menores posibles. Las dosis más bajas. Las dosis más bajas para lograr
una supresión del tiroides, pero siempre, como le mencionaba el doctor Escamilla, siempre manteniendo el valor de T4 por arriba de lo normal, hasta 1.5 del valor normal, ¿verdad? Siempre logrando un hipertiroidismo leve. Ok. Y recordemos que la dosis, la potencia no sé si mencionaste la dosis. Sí, les mencioné. ¿Qué puede poner? ¿Verdad? La potencia de propiltiuracilo con la relación que existe de la potencia. Ah, de un... No, eso no lo he aplicado aquí. No. Ok, la potencia son hasta 30 veces mayor la potencia del metimazol. Ok. ¿Verdad? Así que, y las dosis que se deben de utilizar, como mencioné, son las menos posibles. ¿Verdad? Se recomienda de 50 a 100 miligramos al día de PTU para iniciarlo, o de 5 a 10 miligramos al día de metimazol. ¿Verdad? De dosificación inicial, como lo has puesto ahí. Claro, sí. Dale. Ok, right. Pues en la enfermedad de Graves se puede presentar el caso de una hipertiroidismo fetal, una tirotoxicosis fetal. Por eso deben ser evaluados estos bebés. O sea, hay que llevarle un seguimiento porque pueden presentar taquicardia, bocio fetal, una edad ósea avanzada o craneosinostosis, que pues sus suturas craneales se van a cerrar antes del tiempo. Y que hay que llevarles el seguimiento del crecimiento, la tasa de crecimiento fetal y la frecuencia cardíaca. Eso con eso. De ahí tenemos otra entidad clínica que se presenta relacionada al periodo del parto, que es la tiroiditis postparto. En este caso, simplemente es una tiroiditis, es una tiroiditis destructiva causada por un mecanismo autoinmune que se lleva a cabo dentro de un año después del parto y que puede ocurrir también después de un aborto espontáneo o uno inducido. Esto hay que tenerlo claro para el momento como criterio diagnóstico. Puede presentarse como, estamos hablando que es una tiroiditis. Puede ser un hipertiroidismo transitorio solo, un hipotiroidismo transitorio solo, o una secuencia que lleva del hipertiroidismo transitorio seguido de un hipotiroidismo y luego una recuperación. Y que eso también ya recientemente se comienza a considerar como una parte de la tiroiditis de Hashimoto. Y que la mayoría, bueno, del 20-30% de las personas, mujeres que presentan tiroiditis postparto, desarrollará la secuencia de hipertiroidismo por 2 a 8 semanas, seguido de un hipotiroidismo de 2 semanas a 6 meses, y luego para recuperación. El doctor Escamilla tenía un comentario acerca de los efectos adversos del PTU. ¿Que comentara o que él comentó? Él tenía un comentario. La recomendación, como decía Jesús, es que en el primer trimestre se ocupe PTU, ¿verdad? O si ya estaba con PTU, idealmente antes de embarazarse tiene que seguir con PTU hasta el primer trimestre por las malformaciones congénitas que se puede dar. La cosa es que después de las 12 semanas, el problema del PTU es que puede dar una falla hepática o dar un si los continuamos durante el embarazo, ¿verdad? Puede aumentar un daño hepático o puede enmascarar, que podemos confundir que el PTU le está dando una cosa y estamos enmascarando un problema propio de la gestación y da granulocitosis. En cambio, el metimazol no, tiene un poquito menos efectos adversos y como decía el doctor Víez, tiene una potencia mayor, entonces vamos a lograr con menor dosis mantenerlo lo más cercano a la eutiroideo, ¿verdad? En relación a la T4. Así es, entonces existe la recomendación de cambiar ya en el segundo trimestre, alrededor de la semana 14,
más o menos hacer el switch de PTU a metimazol. Existe esa recomendación. Aunque también existe el temor de una descompensación del hipertiroidismo en ese cambio. Así que también hay que tener ese cuidado. La otra cosa que también quería mencionar acerca del tratamiento es que no sé si lo mencionaste, el propanolol. Sí, como Eh, parte del tratamiento sintomático, Exacto. que ¿Y cuánto ellos tiempo se debe recomiendan ocupar? metoprolol o propanolol 40 miligramos cada día, pero solo se debería ocupar cuando durante el periodo de hipertiroidismo. Así es, así es. Exactamente. ¿Cómo se llama? Hay que suspenderlo si ya la paciente Sí. ya no tiene síntomas, ¿verdad? Y eso se habla que no sea, no un máximo de 6 semanas, perdón. ¿Verdad? Si ya tiene un mes de estarlo ocupando, pero ya se logró compensar, no vale la pena seguirlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del propanolol? No me recuerdo ahorita. Pero... ¿Alguien de los R2 que le ayude? Es que el problema del propanolol, perdón, bueno, es que da RCU o liberando y puede dar un bloqueo cardíaco fetal. Entonces, por eso tiene que hacer por periodos cortos durante el embarazo. Así es. Ok, gracias. Gracias. Dale. Ok. Continúo. Sí, dale. Dice que estamos hablando de la tiroiditis postparto, que deberíamos ponerle ojo a aquellas pacientes que hayan presentado durante el embarazo un hipertiroidismo sintomático o un hipotiroidismo sintomático o una TSH mayor de 10.000 unidades por litro. Esas pacientes podrían desarrollar la tiroiditis postparto. Eso. Eso, doctor, traía ahorita. No sé si alguien tiene una pregunta. Creo que fue bastante extenso el tema y hubo bastantes preguntas y bastantes comentarios. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Yo quizás tenía una opinión, doctor. Dele. Hola. Dele. Con respecto a la presentación, quizás con el hipotiroidismo, la afectación es más prolongada. O sea, el hipotiroidismo no nos va a matar a la paciente, y si a pesar de los abortos o los óvulos espontáneos, tendría que ser algo bien descompensado para lograr matar al bebé. Pero algo que sí pone en riesgo la vida de una paciente es la tormenta tiroidea. Y no tenemos que desestimar este cuadro clínico. Muchas veces las tormentas tiroideas se enmascaran con preeclampsias graves. Cada vez que nosotros encontremos una preeclampsia grave de inicio bien temprano, y la paciente taquicárdica, aumento de temperatura, cosas que no concuerdan mucho con un síndrome claro de una toxemia, hay que pensar en una tormenta tiroidea. Muchas veces las pacientes nos van a llegar a nosotros sin un diagnóstico previo de una enfermedad tiroidea. Y otras veces son pacientes ya conocidas que tienen sus controles de años con el endocrinólogo y que se han descompensado en el embarazo. Entonces, a veces pacientes que se ven desde la emergencia o en la consulta externa taquicárdicas,
con tremor, o sea, tenemos que aprender a hacer una buena historia clínica para poder diferenciar en qué momento tenemos una paciente agudamente enferma, para dar un manejo adecuado, ¿verdad? Entonces, tal vez otras patologías que no las vemos tan frecuentes en este hospital como la mola, la enfermedad gestacional de trofoblasto, pero estas pacientes hacen unas tormentas tiroideas que se escapan a morir de la taquicardia, de las crisis hipertensivas que llegan a hacer. Entonces, no hay que olvidar que esa condición sí pone en riesgo la vida de la paciente de una manera inmediata, por decirlo así. Solamente. Gracias, Cristi. Otra Yo tenía cosa, una pregunta para los R2 de gineco. Estas pacientes que hemos tratado con hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo manifiesto durante el embarazo, ¿hasta cuándo le vamos a darle tratamiento después del parto? Porque me parece interesante, pues no se habló de eso, ni nadie preguntó hasta cuándo le vamos a dar tratamiento. Ajá, Jesús. ¿Qué vas a decir? Okay, que el seguimiento se debe realizar, bueno, que estaba leyendo aquí que cada 4 o 6 semanas, pues, pero sí no sé si lo continuamos. O sea, el seguimiento con las TSH, con el caso de hipotiroidismo. Sí, acuérdense que ya los valores durante el embarazo, de una paciente no embarazada cambian. Así que si es un hipotiroidismo subclínico que tenía 3.5 de TSH durante el embarazo, le suspendes el tratamiento y la chequeas en 4 o 6 semanas. Así que ya no necesita seguir el tratamiento. Ok, doctor. las otras pacientes que, buenas noches, perdón. Otras pacientes que sí tienen hipotiroidismo no se lo van a suspender. A veces se reduce, pero no se suspende porque también Así es, exactamente. Así el es. hipotiroidismo subclínico. E incluso Ajá. hay internistas o endocrinólogos que todavía reducen el hipotiroidismo subclínico, la reducen quizás a la mitad y lo dejan 40 días postparto y toman las pruebas tiroideas y ahí suspenden, ¿verdad? Pero es por la lactancia, así que subclínico se suspende, manifiesto lo continúan. Ok, gracias. Gracias a todos, gracias por su presencia. ¿Verdad? Gracias a todos por participar, porque eso enriquece el conocimiento. Así que muchas gracias. Ok, gracias a todos por escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.